Ay, no. Si así va a ser, ya me voy. No, aguanta, se va a poner bueno. Aquí vamos a hablar de inspiración, de negocios, liderazgo. Pero yo quiero hablar de desconexión, de incomodidad, de cambios. Es que también podemos hablar de eso, de hecho lo podemos juntar. ¿Y podemos ponernos cómodas mientras conocemos gente nueva? Y podemos dejar que quienes vengan se sientan en casa, de eso se trata. Ay, pues yo quiero que se sientan con comodidad, hablando de sus momentos incómodos. Hagamos eso, que nos inspiren con sus momentos incómodos, esos que les hicieron lograr y ser quienes son ahora. Va, entonces hagamos que la incomodidad sea negocio. Hagamos que esa incomodidad sea el impulso del cambio para quienes nos escuchen. Voz omnipresente, dale al título. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias presenta Incomodarte es negocio, el impulso del cambio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, como dice Moni, que me encanta siempre que dice. Su amiga Vivi González y Mónica Sánchez les damos la bienvenida a Incomodarte es negocio. Y este juevesitos maravilloso, estamos muy contentas porque tenemos una invitadaza. Siempre todos los jueves tenemos, la verdad, invitadaza, Silvia, sí, con todo respeto. Pero de verdad, hoy también vamos a aprender muchísimo en este espacio radiofónico, virtual, visual, a través de YouTube y Facebook de Radio Empresarial Querétaro. Y pues bueno, agradecemos mucho producción y al CSM Querétaro por este espacio que es para ustedes y por ustedes para inspirarnos y conocer ahora a quién vamos a conocer el día la noche. ¡Tarán! Pues bueno, siempre decimos invitadaza. Hoy nos vamos a terapear un poquito. Un poquito nomás. Porque tenemos a Silvia Langley. ¡Bienvenida! Bienvenida, Silvia. Gracias. Bienvenida. Estamos muy contentas, ¿verdad, Moni? Porque vamos a tener a alguien que nos esté analizando y pues bueno, contenta y nerviosa, ¿verdad? Pero bueno, me callo. Cuéntanos, Moni. Bueno, pues a ver, ella es psicoterapeuta. Yo como que a veces prefiero dejarles un poquito que ellas mismas se presenten porque luego me equivoco, se me pasa algo, pero ella ha dado clases o bueno, se ha dedicado a la docencia, a la terapeada y a muchas cosas bien importantes y bien interesantes que nos gustaría que hoy nos compartieras para nuestro auditorio. A ver, Silvia, porque Silvia viene de Ciudad de México, como muchas personas, venimos de muchas partes de la República Mexicana, pero aquí en Querétaro, Silvia, cuéntanos, o sea, ¿cómo tú fue? vienes de allá, ¿cómo fue que llegaste acá? Sí, bueno, nos venimos a Querétaro precisamente porque empezó mucha inseguridad donde vivíamos todo eso y entonces dijimos, vamos a un lugar tranquilo. Tengo 3 hijos padrísimos y entonces la realidad de las cosas es que cuando tuvimos este asalto y entonces lo que pasó fue que justo mis hijos entraron uno a primaria, otro a secundaria y otro a prepa, dijimos es el momento de irnos. ¿Qué cosa? Y entonces llegamos aquí a Querétaro. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Sí, y bueno, yo en aquel momento estaba estudiando lo que era desarrollo humano, con el enfoque Gestalt, y justo mi maestra de aquel momento, Lupita Rangel, me dijo, ¿sabes qué? Te vas a uno de los mejores lugares a Querétaro, que ahí está el Instituto Gestalt, Humanista Gestalt, y llegué, y entonces recuerdo perfecto, llevaba como una semana aquí, y dije, pues voy a ir, no voy a pedir informes. A ver qué tal. Pedí informes, y me recibió con un súper abrazo, me acuerdo muchísimo, Mariluz Osaya, que es una de mis masters, la verdad es que en general, y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Me hacen mi entrevista y literal me dijo, ¿y por qué quieres estudiar? Sí, O ¿por sea, qué? como, ¿para qué quieres estudiar Porque esto, tú ¿no? ya habías estudiado otra cosa. Sí, yo soy maestra de inglés. O sea, Ok. mi primera carrera soy maestra de inglés. Ah, wow. Entonces- Okay, very good. Tell me, güey. Ok. Ajá. Y la inquietud por estudiar todo esto de desarrollo humano, que es lo que empezaba, fíjate que sí tiene que ver con mis alumnos, porque yo empecé a dar clases de repente en kinder y el director de la prepa donde yo estudié en el Centro Escolar del Lago, lo que hace es, en aquel momento el padre Rafael me dice, oye, yo quiero que te vengas a dar clases aquí. Y empiezo a dar clases a preparatoria. Ay, qué difícil. Y entonces, pero siempre había tenido esta parte como que la gente se acerca, me cuenta sus cosas y demás, pero había una parte de mí que decía, híjole, pero qué irresponsable que yo le estoy dando cosas así como consejos o algo así. Ajá, si no, o sea, hay Si algo, no un back, ¿no? Ajá, si no una tengo preparación. algo, eso. Y entonces, pues de ahí se va dando poco a poco y empiezo a estudiar un poco lo del desarrollo humano.
¿no? Un poco autónomo en ese momento, y después resulta que con mi marido ahí entramos a un de estos productos de nutrición, y a mí me tocaba dar las capacitaciones, pero igual la gente se acercaba conmigo. A cosas personales. A cosas personales y demás, y entonces yo decía, es que yo tengo que seguir estudiando porque volvemos a lo mismo, o sea, decía o sea, se me hace como horrible que yo vaya a decir algo que no voy a hacer. Sí, qué responsabilidad, Ajá, ¿no? mucha responsabilidad, porque aparte decía, esa es mi historia, pero yo no sé la historia del otro, yo le puedo decir a lo mejor, y lo sigo pensando, yo le puedo decir a la otra persona, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te sales? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no haces lo otro? Pero yo no soy la que estoy viviendo ahí. Ajá, Sino, yo no sé lo que contexto. pasa, cuando ellos cierran la puerta de su casa, y eso definitivamente es algo que cada quien, o sea, nos vemos así, pero realmente no sabemos qué pasa cuando cierras la puerta, ¿no? Sí. Oye, qué padre, porque generalmente Sí. siempre, digo, y más a las mujeres se nos da, ¿no? De que Ay, viene alguien no, y, amiga. no, deberías de hacer no sé qué. Sí, claro, igual. sí, con todo el deber moral, ¿no? De decirte. Exacto. Pero aquí con una Sí. profesional en la materia. ¿Y cómo fue que viniste a dar, o sea, ya con todo este tema a manera más profesional? O sea, fue a través de esta necesidad de la gente que se te Sí, acercaba. entonces empiezo yo a estudiar, entro con Marilú, y desde que llego al instituto, literalmente Marilú, como yo me imagino que vio algo en mí, junto con mi otro maestro que es Arturo Etienne, y entonces ellos dos me fueron como llevando, ¿no? Entonces empiezo a estudiar la especialidad en orientación y desarrollo humano. Wow. Pero entonces, como yo trabajaba con adolescentes, empieza a haber un diplomado que era el diplomado de padres con hijos adolescentes. Y entonces de repente dije, yo quiero estudiar eso. Y entonces empiezo a estudiar eso. Y luego de repente es, ok, vamos a empezar el de conductas de riesgo. También Y quiero yo eso. decía, yo también quiero eso. Pues por eso te decía, no, Y Silvia. entonces empezamos así, y cuando termino la primera especialidad, Marilu, me acuerdo, me dijo, vas a la especialidad en psicoterapia. Y yo así como decía, a ver, Marilu, soy maestra. Y Marilu me decía, pues yo también soy maestra. Y ve dónde llegué. Y entonces fue uno como de mis motivaciones de decir, pues Marilu lleva ahí, yo voy. O sea, ¿te incomodó el hecho de no sentirte preparada? También te incomodó el hecho que otros confiaran en ti, ¿no? Y que Era te algo, obligara ajá. como a, pues dale, ¿no? Sí, por un lado era, o sea, yo decía, bueno, si Marilu está confiando en mí y Arturo está confiando en mí, es que algo están viendo en mí, Claro, al final del día. claro. Entonces algo había ahí, ¿no? Pero por supuesto, yo llego con una parte, yo creo que como muchas mujeres, con una baja autoestima, y entonces era esta parte, básicamente, yo puedo decirlo abiertamente, mi autoestima era como de, mucho era la parte de no sentirme bonita, es No que inventes. cómo me van a hacer caso. Si vieran qué guapa es. O sea, te faltaba como creértela, que muchas veces y a muchas nos pasa, ¿no? Exacto. Como que tenemos ese famosísimo síndrome del impostor, ¿no? Ajá, De y no te yo crees lo capaz. veía, claro, porque aparte, y digo, un poco viendo mi historia, fui una chava en prepa que era súper delgada, o sea, hiper delgaditita, y entonces... ¿Eran las popotitos? No, de hecho, Digo, no, su tatarabuela debe haber sido los popotitos, no ella, pero me refiero a que se inspiraban así. No, pero mi apodo de prepa era flaca. O sea, Ay. todo el mundo me decía flaca hasta la fecha, todo el mundo me dice flaca. Ay, pero qué Entonces- padre. Entonces, Ah, era de exacto. esa parte, pero claro, yo veía a mis compañeras que obviamente Desarrolladas. estaban desarrolladas, Sí. preciosas, que eran las que ligaban, las que tenían todo eso. Y yo era como, un poco como esa parte del Ah. patito feo, decía, es que como que la chiquita, ¿no? Ay, la flaquita, tan linda la flaquita. Eso que nunca pasa de que ves el Ay, pasto del ya vecino sé. más verde, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y entonces, como que en mi mente después dije, bueno, ok, si no voy por este lado, Pues vamos sí, a el meterla a mental. la parte profesional. Claro. Y Ay, no, entonces, pero qué atractiva, más atractiva aún, ¿no? Yo creo que una mujer, bueno, tú que eres la Sí. terapeuta, ¿verdad? Dices, ¿cómo se llama? Esta sensualidad o este sexapil viene de la seguridad, ¿no? Entró Sí, la mujer, totalmente. ¿verdad? Flaquita, gordita, pero entró. No Sí, importa exacto. tu complexión. Y le ¿no? metí mucho a la parte profesional, entonces como que me fui mucho a esa parte, y justo lo que te decía, de repente termino la especialidad en orientación y desarrollo humano, y de repente me dice, vas a la de psico. Yo dije, va, le dije, pero, o sea, yo como que decía, ¿cómo si no tengo como la parte Sí, de la psicología? Y me decía, tú puedes ir a hacer esto. Y va, me metí, y luego, ok, ya acabaste, vas a la maestría en psico. Wow. Y entonces me fui, y ahí fue mi camino, y empecé, afortunadamente ahorita, la realidad, la docencia es algo que me fascinó siempre, o sea, Ay, yo qué recuerdo desde chiquita jugar con mis muñecas y las ponía, A enseñarles. sí, pero lo peor era que agarraba las paredes de mi casa de pizarrón, No. Y las aventabas y las regañabas ahí. No. ¡Ah!
No, La violencia. mi mamá era la que me regañaba porque las paredes estaban pintadas, hasta que los Reyes Magos me trajeron un pizarrón. Benditos Reyes. Sí. Qué linda, tu mamá dijo, mi reina necesita dónde rayar. Y entonces, pues ya. ¿Dónde empecé- Ahí enseñar? empezó la Ahí historia. empezó Ay. de la maestra. Y la realidad es que la docencia me fascina. O sea, el estar y más con chavos de prepa. No, es una Son- virtud, es un don, o Son sea. divertidísimos. Entonces, Ay, la qué verdad padre. es que sí, y me llevaba mucho con ellos, se acercaban, pero ahora ya tenía como las bases de qué hacer, etcétera, etcétera. Y muchos años estuve así. Oye, sí. y yo, perdón Sí. que te interrumpa ahí, ¿y por qué la Gestalt? Ajá, O justo sea, le ¿por iba a qué esta, preguntar. Esa línea corriente Gestalt, psicológica. humana, ¿y qué es? Porque igual y muchas personas la hemos escuchado y no sabemos por qué No, el además Gestalt de que hay o por un qué es buen, tan, ¿no? sí, de que es ramas muy de famosa psicología. esta terapia, ¿no? Sí, básicamente, o sea, hay muchas ramas Ajá. de la psicología y bueno, esta es una de De ellas. ellas, la Gestalt. Y es tal vez porque yo empiezo a estudiar con una gestaltista el desarrollo humano. Ujú. Y me empieza a gustar mucho la filosofía que tienen esta parte. Tenemos muchas bases del Zen, del Tao, como volver a ver al ser humano como tal. Esta parte que a mí se me quedó grabadísima y que yo siempre que puedo lo digo, es como cada vez que hacemos un juicio es falta de información. O sea, me falta la Wow. información del otro, lo que Ya. te decía yo no sé qué El pasa cuando él contexto. cierra, ¿no? Ujú. Y Claro. por qué llegó a esta parte, ¿no? Y es Claro. volver a ver al ser humano y verlo desde una parte con sus carencias, con sus limitaciones, con toda su historia de vida, con las heridas emocionales, y decir, hizo lo que pudo. Claro. Pero también a la vez es decir, ok, tengo una historia de vida, tengo unas creencias limitantes o lo que yo finalmente crea, pero al final de cuentas mi historia de vida no me determina. O sea, yo decido si me quedo en la parte de víctima diciendo, es que me hicieron, es que mis por papás, eso, es que mis papás, es que... A ver, sí, pero tienes un aquí y ahora. Y la Gestalt se centra mucho en el aquí y el ahora. Y Ajá. fíjate, mi ignorancia, yo creía que la Gestalt iba como más enfocada a la conducta humana y que No. tenía algo que ver con imágenes y figuras y colores y que te daban terapia a través de eso. Nada que ver. Nada que ver. No, esto es como Qué bueno justo que pregunté. Humanista. Estamos, o sea, de hecho Qué vergüenza. es humanista. Es como más bien Soy ayudarte. comunicóloga, no soy psicóloga. Pero se tiene uno que informar, entonces Sí, sí, sí. por eso aquí está Exacto, la la maestra. experta. Claro. No, pero es más bien como a través de tu historia. O sea, tú nos ayudas a entender y comprender el por qué yo soy así hoy a través de esa comprensión de mi pasado, de mi historia, de mis creencias, sí, ¿no? Sí, que básicamente podemos decir, por ejemplo, con la Gestalt, lo que hacemos es, nos responsabilizamos de lo que hacemos, o sea, hazte responsable. Así Sí, de, bueno, porque- ya te trataron mal en tu niñez, Ajá, sí, ya pero tienes ya, una historia, pero ya, olvídalo. hoy, aquí y Pero ahora. hoy ya no eres la niña que eras antes. Ya no eres esa Mm. persona que no tenía herramientas en ese momento. Al día de hoy sí tienes herramientas. Y entonces ¿Qué estás vas a hacer? responsable y tú elige desde Oye, esa y parte, entonces ¿no? tú ayudas a resolver temas personales, por así decirlo en la práctica, claro. temas personales que uno no ha tenido las herramientas para resolver o para sobrellevar, Ajá. pero ¿cómo es esta terapia? O sea, uno se sienta, te platica, o sea, ¿cómo es la dinámica? Es un poco llamamos la agendar. terapia relacional, ¿Ok? en donde De obviamente... entrevista, ¿no? de Para tener la entrevista, información. Estamos todo eso, y la persona me va hablando, y un poco yo lo que... Te voy a decir lo que Silvia dice, o sea, como Ah, yo lo ok. digo, es un poco... Yo soy la que estoy viendo la película, y a lo mejor yo estoy diciendo, oye, pero ¿ya te diste cuenta que detrás de ti viene un lobo? Oh, Y entonces es como de, ajá, pero ¿qué hago? Bueno, pues también está, no sé, ya te diste cuenta que puedes subirte a un árbol, que te puedes ir corriendo a la montaña, que hay una cabaña. O sea, ¿cuáles son tus opciones? Ay, qué maravilla. Ve que hay opciones. Es que qué ¿Qué puedes importante hacer? porque a veces uno se cierra en los problemas o en tus circunstancias o en tu vida y cuando alguien te da una visión desde fuera es justamente, ¿no? Como el ver la película desde otro otra ángulo perspectiva. y te da una visión que no estás viendo evidentemente en ese momento para esta situación, ¿no? O que a lo mejor pues tú lo pasaste como de, sí, me acuerdo que pues por ahí me caí, todos se rieron y ya, ¿no? Y a lo mejor a raíz de eso es que eres inseguro, que te Sí, encorvas, que no sé qué, o sea, como que... Sí, las consecuencias de... Exacto, Exacto. como que nos vas dando un panorama diferente de la situación que vivimos o de lo que nosotros vimos en su momento. Claro. Ay, Y qué de alguna padrísimo. manera es eso, te vas a dar cuenta. La terapia gestal básicamente es como, date cuenta, responsabilízate y actualiza creencias. Porque a lo mejor lo que a mí me servía antes, en este Ya momento no, de mi vida ya ya no me no. sirve.
Y qué importante Sí, sí. tenerlo claro, porque igual y yo me autopercibo o soy así, ¿verdad? Porque hay mucha gente que va por la vida, así pues soy. soy así. Y hazle como quieras los O sea, demás. Claro. entonces no puedes cambiar. No, claro. Entonces tu ejercicio es de terapia y de docencia. O sea, eso sí, y doy básicamente cursos y talleres. Estoy certificada como agente capacitador externo para el NOM 035 para las empresas. Ay, qué maravilloso. Y entonces lo que hago es justo, también es esa parte de voy a dar los cursos a nivel emocional, que tiene que ver o de frustración o de lo que sea, a las empresas. Ay, Y qué también bueno. la empresa hace cuenta que me puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo ciertos empleados que salieron con riesgo psicoemocional, o todo eso, entonces voy y yo les doy la terapia a ellos y entonces ya como que ellos cumplen con la norma, claro. y de alguna manera, pues bueno, también están viendo a su gente, ¿no? Pero qué importante que Sí. ya las empresas también se empiezan a preocupar, las empresas y también socialmente nos empezamos a preocupar y ocupar de Eso. esta parte emocional Sí, que claro. habíamos tenido Sí. un poquito en el olvido o que no le dábamos tanta importancia, ¿no? Como que nos preocupaba más el desarrollo profesional académico, Sí, la quizá, productividad. la productividad, los números, Los resultados. y esta parte de la emoción que al final es que si estás mal anímicamente, emocionalmente, es que no rindes, No, porque todo no. eso lo llevas cargando como mochila en tu trayecto Sí. del día, ¿no? Que es justo lo que le pasa a las empresas, o sea, puede ser que la empresa esté exigiendo y exigiendo y exigiendo, pero si la persona no está bien, Pues cómo. o sea, no. Y es que es justo, O sea, trabajamos con personas, no con máquinas. Exacto, Entonces, exacto. Entonces hay que voltear Todo- a ver esa todo parte pasa. y decirle, a ver, obviamente no te va a dar el 100, si está Ujú. pasando por un duelo, si está pasando por una Claro, separación, o sea claro. que bueno, vivimos duelos todos los días, ¿no? Pero Sí. a lo que voy es, de repente es voltear a ver y decir, sí necesito, justo, creo que esa palabra es como voltearte a ver. Ujú, Y de repente empatizar, es, ¿no? ¿qué necesitas? Ujú. Ay, qué maravilla. El otro día No. escuché a una señora maravillosa en un evento que ahorita no recuerdo su nombre, pero igual y si nos llega a ver y nos escucha, qué maravilla, diga sí, fui yo. Decía que hubo un tiempo que implementaron en las empresas un concepto como enfermería emocional o primeros auxilios emocionales y que dice, de repente fue un boom, o sea, así como Todo el enfermería. mundo iba. Todo el mundo iba porque justo les proponíamos que fueran como temas actuales, o sea, traes un tema en vez, pues voy al baño y paso, ¿no? Enfermería Sí, claro. emocional, para que me digan cómo resolver. Y contó la anécdota esta señora maravillosa que decía que una vez hasta tuvieron que resolver un tema de empleados de seguridad en el que estaban parejas y una situación amorosa complicada. Entonces tuvieron que entrar Sí, claro. como parte de la empresa a resolver el tema. Entonces, qué importante sí es cuidar la salud emocional de tus trabajadores y de verdad invitamos a las empresas a que se concienticen. Es más, me encantaba la frase de otro señor maravilloso que mi maestro de radio, el señor Ramiro Garza, abuelo de Mariana Garza, la de Timbiriche. Ay, ese es el chisme, ¿verdad? Le iba a decir otro chisme, pero no. Ya lo que voy, que me encantaba el señor, era, pues, porque, pues bueno, como principiante, los nervios ante el micrófono y todo esto, y decía, no te preocupes, ocúpate. Sí, ¿no? exacto. Entonces yo creo que va muy en relación a toda esta salud emocional y ¿cómo se llama? Esta perspectiva de la Gestalt, ¿no? Sí. Ahora cuéntanos, Silvia, ¿cómo, o sea, tú cómo has visto este desarrollo en la sociedad, en esta conciencia? ¿Sí cada vez le apostamos más genuinamente o realmente nada más las empresas quieren cumplir con la norma 035? ¿Cómo tú ves? Fíjate que yo creo que algunas empresas sí están como muy comprometidas en el bienestar emocional de sus empleados. Uh-huh. Me ha tocado también gente que de repente dice, es otra norma más que tengo que cumplir. O muchos que dicen, ni siquiera van a venir a verme. O sea, como que dicen, no la voy a cumplir porque ni siquiera van a venir a verme. Ya. Pero yo sí creo que digo, bueno, esto igual es para todo, ¿no? Cuando nos decían, justo cuando fue lo de la pandemia, pues todos tenemos que usar, ¿no? O sea, son cosas nuevas. Nunca falta el Nunca ay, ¿para falta, qué? Ajá, exacto, ajá. O que hubo muchas cosas, ¿no? O sea, salieron muchas máscaras, salieron mucho de todo al final del día. Y creo que esto ahorita sí es importante, bueno, mi forma de pensar es sí, porque al final, volvemos a lo que tú dijiste, estamos trabajando con personas. Ujú, Son personas que te trabajan ciertas horas, pero al final del día, cuando salen del trabajo, tienen que ir a su mundo. Y ese mundo es como muy cerrado, muy privado. ¿Y cuántas veces nosotros igual
estamos trabajando, pero estamos, sobre todo las mujeres, estamos pensando en 1000 cosas. Ay, sí. Ujú. Ajá, y entonces Sí, sí, sí. es, de Sí, repente hay un agotamiento que dices, Mental. Sí. mental, ¿y por qué estoy tan cansada? Y todo eso, claro. Y luego aparte, si eres una persona, bueno, me voy a desviar un poquito, pero si eres una persona sensible, que esto no sé si han escuchado de las personas paz, las personas altamente sensibles, son personas no, a que al ver. final del día somos, y me incluyo, extremadamente sensibles a, sentimos las emociones como Muy exacerbadas, intensas. muy Ok, ok. intensas. No es la luna en Mercurio retrógrado ni estas cosas. No, tú eres, Sí, cariño, ajá, tú eres, sí, ¿verdad? ¿no? Así Y- la piapa. Y después, por ejemplo, que vas a lugares como muy concurridos Y y acabas luego cansado te- porque Ay, sí. ajá, te drenan por O todo esta esto. energía, Ah, ¿verdad? exacto. Exacto. Y resulta que las personas paz finalmente son mucho menos que las personas no sensibles. ¿En serio? O sea, somos más las, Ah. digo, perdón, somos Menos. menos las Ajá, sensibles ajá. y estamos en un mundo en el cual hay mucha gente que por historia de vida, por creencias, porque dijeron, este es mis mecanismos de defensa, decidí no sentir y entonces si te ven llorando te van diciendo, ¿y por qué lloras? Sí, el clásico de, ¿estás preocupado? No te preocupes. Ajá, no te preocupes, no llores. Oye, No, y- cosas a así, ver, sin algo saber ahí muy cómo, ¿no? específico, Y- no es sí. chiste esa anécdota, ¿verdad? Yo una vez le dije a mi hija, porque, teníamos un gato y el gato estaba, pues ya haciendo destrozos en la casa Sí, claro. y ya estaba, o sea, ya estaba reincorporándose al tema de la escuela con esto de la pandemia, lo comento Sí. también, y de repente, pues, le dije, amor, tenemos que buscarle una casa mejor, porque pobre gato, Sí. yo soy la que más está en tiempo en casa, y estoy, no, quítate, bájate, vete. O sea, estaba así, y yo decía, pobre gato, o sea, me ha de odiar, o sea, sí me hace, Sí. ¿no? Y entonces, a lo que voy es, mi hija, o sea, ya la llevé, vamos, dejemos el gato, ¿no? Una familia maravillosa que aparte tenía 2 gatas, tenían este espacio, bueno, maravilloso para ellos. Cenaba salmón, o sea, iba a ser un gato muy feliz, ¿sabes? Mejor que en mi casa. Me quedo también. Pero yo lo vi Sí, muy, yo también lo sí, vi. ¿verdad? Pero fíjate, como papás o como jefe, lo traslapemos a la Ajá, situación ajá. que tengan, yo dije, va a mejorar, ¿no? Tu gato Ajá, va a ¿por qué mejorar, no lo se va. ves? Ajá. Bueno, mi hija Sí, lloró. por supuesto. Claro. Lloró y estuvo mucho tiempo enojada conmigo porque pues yo fui la que ejerció eso, a pesar de que era un acuerdo Sí, claro. de los papás, ¿no? De los dos. Y entonces, me acuerdo, pasó, ¿no? Lloró y yo alguna vez le dije, amor, o sea, no es tu príncipe azul, o sea, sabes, no es tu pareja, Sí, claro. no se te está muriendo nadie, está, así quedó, ¿no? Sí, claro. Pasaron los meses, pasaron los años y no sé, el año pasado, antepasado me dice, no sé cómo hubo una situación y me dijo, sí, pero es que tú no me dejas, tú no me dejas llorar Sí, claro. y minimizas mis sentimientos, o sea, invalidas mis emociones y yo, ¿qué? O sea, cálmate, a ver, yo lo veo muy práctico, Sí, a claro. ver, cariño, se fue, mejoró, lloraste, supéralo, ¿sabes? Porque yo tengo Pero problemas ella más no. graves que se vaya el gato Sí. a una mejor casa. Pero para ella, No, para ella fue un duelo. exacto. Y a eso sí, voy, claro. porque luego sí minimizamos. ¿Qué recomiendas ahí? La terapia me va a cobrar, ¿verdad? Pero, a ver, Silvia, o sea, cuando vemos que el otro sufre o está padeciendo un duelo, ya sea pérdida de trabajo, se le descompuso el coche, no llegó a tiempo algo, o perdió sea, el de esas novio, cosas, se sí. divorció, lo que sea. ¿Qué pasa ahí? Uno, que puede acompañar, ¿qué recomendación darías para que no, Yo luego creo que no? escucharlos. Nada más y cállate. ¿Verdad? Que era lo que decíamos, Sí, ¿verdad? porque No digas al más. final del día volvemos a lo mismo. O sea, es escucharlos Ujú. y estar ahí a su lado, ¿no? Y yo creo que una pregunta importante es, ¿qué necesitas? Eso, Wow. porque a veces No, pues cuántas pedradas, mi hija. es que a Salud, veces hija mía, por actuamos sí. sobre nuestras propias creencias y Exacto. necesidades. Sobre lo que yo necesito. Lo que yo necesito. Exacto. Y no pero sobre no. eso, o sea, de repente es eso, o sea, sí te escucho y de repente sea, es, sí invalidé. ¿qué necesito? Sin valide. Ah, te Ah, podría ya. decir sí. O sea, señoras, Perdón, señores, sí. si ustedes son jefas de familia o jefas de empresa, Sí. escuche a su personal, ¿verdad? Y Exacto. calle. Pero es que, ¿sabes qué? Wow. O sea, como sociedad, digo, y lo vemos en la calle que se ha vuelto una jungla, en el tráfico, Sí, ¿no? no. Ah, bueno, ¿cómo reaccionan? o sea, Sí, sí, claro. exacto, hay una sobrereacción. Pero de- ¿qué traen?
¿Qué traen? Exacto, No son paz, exacto. no son personas paz, ni con Z ni con S. Más bien traes Exacto. temas y respondes y reaccionas a como no, por tú, supuesto, ¿verdad? Estando en el coche es como si trajéramos una armadura. Exacto. Y entonces, ahí te literalmente voy. es, ahí te voy, y te grito, y te digo, y de repente es, o sea, ¿por qué estás agrediendo a los demás? Pero aparte, si te fijas, lo haces en un lugar en silencio donde no te están escuchando Ah, los demás. claro. Pues es como en Pero- redes sociales, ¿no, Ajá, Silvia? también. Que contestan y ponen Sales cosas. y pones tu gran sonrisa cuando dices, a ver, ¿por qué no te echas un clavado a ver por qué hay tanta agresión? O sea, Claro. ¿por qué vives enojado con la vida? ¿Y por qué vive enojada la gente? Porque nos vamos guardando justo los sentimientos. O sea, ese morral del que decía Moni, que va Ajá, cargando y va exacto. cargando. Exacto, Y se va llenando. Ujú. Pero desde que somos chiquitos, haz de cuenta que te empiezan a decir, justo, haz de Mm. cuenta lo que tú me decías, ¿no? Esta parte Hija, perdón. de no llores, porque los hombres no lloran, ¿no? O yo Ay, no, me eso sí acuerdo es muy que, feo, que no, decían no, es tan como así, de, no llores, porque así no te va a querer nadie. Y entonces No, de qué repente feo. empiezas a O decir, la gente va a pensar que eres vulnerable, que sí, no eres muestres, fuerte. no bueno, muestres fíjate, tu por ejemplo, debilidad. desde la corriente gestal, la vulnerabilidad es cuando el ser humano está más fuerte. ¿Por? Cuando tú estás vulnerable, vas a sacar recursos de donde sea para salir de la vulnerabilidad. O sea, realmente sacamos Sí. la casta a los seres humanos. Porque Pero es más fácil a través de una terapia gestal. Porque puedes puede sacar. ser, o sea, me refiero, o una terapia, va el acompañamiento, pero a lo que voy es, mucha gente justo le tiene miedo a la vulnerabilidad, porque dice, es que no, yo me tengo que ver fuerte, me tengo que ver estoico, me tengo que ver Claro. muy bien. No, y como emprendedora que quieres Pero, ¿qué hacer te un digo? negocio Viene también el la cara, ¿no? burnout, vienen los infartos fulminantes, viene todo Ah. eso, porque al final del día no hablas de las emociones, y todas las emociones que no se hablan, se somatizan. Y el Claro. cuerpo Por algún empieza a lado enfermar. saca. Por algún el lado, cuerpo Sí, el ¿no? cuerpo es base, cosas. sí, le Ajá, está- exacto. claro. Entonces, eso, ves una persona, es más, muchas veces, muchas veces estás trabajando con el ritmo del trabajo, y de repente llegas vacaciones y te enfermas. Ay, qué Sí, horror, claro. sí. Ajá, sí. Así de, ¿por qué? ¿por Porque tu qué? cuerpo dice, bueno, hasta aquí llegaste ya, ¿no? Sí, es que Entonces, te vas en piloto automático y Ajá, no exacto. te das cuenta de todo esto. Y de repente es, bueno, algo que yo les invitaría a hacer en la noche de verdad es a ver cómo estuvo. Como O sea, hacer el recuento sí, de ¿cómo los estuvo tu daños. día, o sea, ¿no? ya no vas a hacer nada, vas a estar acostado y no vas a decir, a ver, ¿cómo estoy ahorita? ¿Cómo estuve del día? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué necesito en este momento? Ay, qué cañón, Ajá. es que no nos damos Y entonces el en tiempo. ese momento Exacto. de verdad es hacerlo, ¿no? O por ejemplo, yo siempre les digo, hay unas preguntillas por ahí que les doy a mis pacientes, les digo, cuando tú empiezas a estar, que estás muy enojado, solo detente unos segundos y di, ¿qué me está pasando? Ya me di un poco de teoría, pero es bueno, normalmente como seres humanos tenemos los adultos ya tenemos una memoria infantil y una memoria adolescente, ¿no? Entonces de repente es quedarte y decirte, ¿por qué me estoy enojando tanto? Mm. ¿Qué estoy tocando? Hacer conscientes Se me nuestras vino una emociones, memoria, ¿no? Totalmente. Y a lo Sí. mejor es esto de decir, sí, claro, lo que me está pasando es que me estoy sintiendo no vista. Y a lo mejor mi historia de vida era que yo no era muy vista. Y entonces es ok, entonces tengo que agarrar mi memoria infantil y decir, pero ahorita sí puedo ser vista. ¿Y qué Ahorita voy a ya tengo hacer? voz, o ahorita ya puedo decir algo. Y es eso, es el actualizarte, venirte al aquí y ahora y decir, ahora sí tengo herramientas para hacerlo. Pero Ay, qué qué importante eso, Sí. hacer consciente las emociones, porque no se trata de no sentir o de, Sí, ajá. o sea, es como canalizarlas, Exacto. porque cuántas veces también, ¿no? De estás bien enojado y reaccionas con la gente que no tuvo nada que ver con tu enojo, Sí, claro. pero Con los del coche, fue la los del que, coche, exacto, ¿no? el que pagó. Oye, y a ver, ya nos están avisando. Exacto. Córtale, mi chava, córtale, mi chava. Es que está muy bueno. A ver, Silvia, no me terapees, pero No, viví ya. te voy a contar. No es cierto. O sea, yo tengo una duda. Por ejemplo, uno se acerca hacia ti a una terapeuta y va con una situación en particular o se te acerca gente que como, pues no sé qué estoy haciendo y no sé de dónde viene el problema. Esa es una. Las dos Y la cosas. otra pregunta, así vienen de Sí. las dos. Y la otra es, o sea, según el problema, según la duración de la terapia, porque de ¿Alguna repente, vez acaba? sí, me he enterado de que siguen 1 año, 2 años en terapia. Ajá, Y yo exacto. digo, ¿Te dan un alta o algo ¿qué onda? así? Ajá, o sea, ¿cuánto dura esto? Yo ¿Cómo creo que es? depende de la corriente psicológica, yo creo que depende de la Ah. corriente y también depende un poco del terapeuta. Ok, Ajá. ok. Sí, yo creo que llega un momento en que, justo lo que te decía, ¿no? Tengo una paciente que me decía, me mandó un post que decía, yo voy a terapia para poder entender a todos los que deberían de estar en terapia. Ah, no, Me pues encantó, porque sí, dije, sí, claro, sí. o sea, pero ¿por qué? Porque ella empezó su proceso, empezó a darse cuenta de qué le pasaba y demás, ¿no? Oh, Pero yo creo que eso depende mucho de la persona. ya.
A mí no, yo en lo personal, Silvia, a mí no me gusta como que cada semana, a menos que la persona esté en crisis, a menos que la persona esté pasando por una situación verdaderamente Muy vulnerable, muy grave. Entonces sí, ¿no? Ok. También les digo, yo no soy terapeuta nada más de una hora, a mí me necesitas y me mandas mensaje, en cuanto yo pueda te contesto o algo, porque sí, también es como creo, pero vaya, esa Silvia, que es como recortarle el tiempo justo a una hora. Entonces, de repente, ¿no? Así le llegas con tu speech. Ajá, y cuando, sobre todo, es cuando 2.5 de es la velocidad. parte que son vulnerables, ¿no? Sí. Cuando alguien llega, por ejemplo, un poco con ideas suicidas, es como estar muy al No, pendiente, o sea, es una claro, responsabilidad. Y eso depende Es mucho. una responsabilidad. Sí. Creo que eso depende mucho como de la situación de la persona. Ok. Hay personas que, por ejemplo, también me ha tocado que llegan de repente conmigo y yo siempre les digo, es como destapar la cloaca y va a salir toda la porquería. Sí. Y entonces Pero también tengo es miedo. asustan, no, pero un mantenimiento Sí. de vez de mes. Sí, claro. Pero hay personas que se asustan y entonces dicen, ¿sabes qué? No, yo no quiero tocar, está muy bien. Tapémoslo. Ajá, vuélvelo a cerrar porque yo no quiero. Y ya no regresan, ¿no? ¿De verdad? Sí, O sea, sí, si hay sí. gente que dice, Sí, no. es demasiado amenazante voltearte a ver. Sí. Wow. Mucha Sí, gente rudo. es más fácil como voltear a ver lo que le pasa a la vecina, lo que pasa al de enfrente, lo que pasa a eso. Ah, Pero claro. entonces no volteas a ver lo mío. Sí, Y en el momento en que claro. volteas a ver lo tuyo, dices, Ay, no, mejor no. Ajá, mejor me quedo allá afuera, ¿no? Ay, no, pero qué irresponsables, porque luego vas por la vida, pues Sí. también tirando tus piedras a las demás personas. Y por ejemplo, ahorita, digo, acortando un poco esto, la parte de el que yo esté ahorita con Lore trabajando en la CCME, Ujú. me encanta, porque son mujeres que justo es como de, date cuenta. Necesitas. Amiga, Por favor, date Silvia, cuenta. ahí vamos a dejar los datos. Sí, pero Sí, date ajá, cuenta. date cuenta de todo lo que estás haciendo, de toda la paja que tienes que quitar y ver tu potencial y ver que justo lo que decíamos, ¿no? Que ya no eres esa niña, ni eres esa adolescente, ahora eres la adulta que puedes hacer muchas cosas por tu vida, que hay opciones, que puedes actualizar muchas cosas, pero que lo más importante justo es, se oye a lo mejor muy trillado, entonces pues voltearte a ver a ti, pero yo creo que el voltearte a ver a ti es desde, ¿por qué me está doliendo esto? ¿Y si ¿Por qué me crees, estoy enojando? sí crees que socialmente o individualmente empecemos, como decía Vivi, genuinamente a tomarnos en serio esta parte del cuidado emocional? O sea, a lo mejor como la moda de Sí, ahorita, es la tendencia, trend topic. Exacto. Sí. ¿O cómo lo ves? Volteateaver.com. Exacto. Volteateaver.com. Hashtag Sí, volteate a ver. responsabilízate. Que sí, o sea, el día de hoy yo sí creo que he incrementado. Antes la terapia era un poco como tabú, de Sí, no voy cañón. porque no estoy loco. No voy al loquero, ¿no? Exacto, Que Y decía. ahora es, ya no puedo con esto. Necesito ayuda. Qué maravilla ser sencillo y humilde y decir, necesito ayuda. Y yo se los digo, o sea, le dije, yo mucho les digo, yo no te voy a cargar. Yo voy a caminar a tu lado. Exacto, no Ok. es que yo te voy a resolver tus Yo no te problemas. resuelvo. No, Los porque vas pues a- si no voy a estar Ah. Silvia, please. Se me acercó, me vio, me Sí, me no, dijo. Amigo, de verdad, cuando dice, ¿y qué hago? Vengo a que me digas qué hagas. Ay, Yo, no. Pues es tu historia, Oye, no es la mía. claro, justo. Y bueno, ya para ir cerrando, porque Sí, si no sí, nos van a decir, sí. ya córtale. Yo quisiera preguntarte, o sea, yo vivo y me quedo y me responsabilizo, volteándome a ver, escucho más, Ujú. ¿no? Te acompaño Sí, y me quedo callada. sí. Sí, va, esa es mi lección. ¿Qué otras lecciones nos podemos llevar para, pues al menos darnos cuenta donde, es ese de, me siento mal, ¿qué me está ¿Qué me pasando? está pasando? ¿Qué me está detonando? O sea, detente. Ajá. Exacto, hacer un Sí, alto. porque Me luego estamos detengo y de verdad es como a lo mejor me estoy empezando a enojar por algo que me están diciendo y de verdad es en ese momento como me retiro un poco Ok. y entonces nada más ver qué me está, o sea, qué me detona, no ser vista, no ser tomada en cuenta, no ser escuchada, o sea, ¿qué es? Porque entonces en vez de irme al pleito, ¿no? O en vez de desbordarme como tal. Y estas mujeres, por ejemplo, del Gracias. CCME o las mujeres que nos están escuchando del otro lado de la pantalla, ¿qué les dirías para hacer estos saltos en el camino? Como que, no sé si no es un pastel con receta mágica, pero ¿qué les dirías? Yo lo primero, creo que algo importante es eso, que nuestra historia no nos determina. Ay, Nosotros qué elegimos qué vamos a hacer con bonito. nuestra historia. Creo que sería, o sea, con eso me encantaría. Y qué privilegiada poder elegir, Exacto. ¿no? Entonces hay que aprovecharlo. Sí. Muchísimas gracias, Silvia. No, de nada. Tenemos que estar sanas mentalmente para Exacto. poder ser productivas, ¿no? Tenemos que estar sanos y compartir esta salud mental maravillosa. Muchas gracias por estar No, esta gracias, noche con al contrario. nosotras. Y Gracias, pues bueno, gracias. los esperamos en la próxima emisión. Otro Sí, jueves, muchas CCN. gracias. Gracias, Rec. Y bueno, esto fue Incomodarte. Es negocio. Hasta Hasta la la próxima. Bye, bye.